yo sé que muchos a lo mejor se pregunten, ¿para qué sirven estas antenas aquí en este cerro? Ese es el dato del por qué, bandita, habían quitado el pino de la cima aquí en Acapulquito. Miren, aquí tenemos más estragos de lo que fue el huracán Otis, otra antena que se cayó. Miren, la fecha en la que se inauguró este lugar fue el 10 de octubre. Qué onda, bandita? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy chido, bandita. Guáchense el vistón que tenemos aquí. No sé si lo aprecien. Si no, pues ya saben, ahí les voy a dejar algunas tomas del vistón que tenemos aquí, bandita, a mis espaldas. Y pues bueno, como quizás ya leyeron en el título, banda, el día de hoy me encuentro en el Cerro de los Lirios porque visitamos las torres de este cerrito. Yo sé que todo acapulqueño ha visto pues en cualquier parte de Acapulco, porque básicamente estas antenas se ven en cualquier parte pues de Acapulco. Y bueno, el día de hoy nos dieron la oportunidad pues de venir a grabar un poquito aquí y les voy a dar alguna información de para qué son y pues bueno, para qué sirven estas antenas en este cerro. A ver, estas antenas muchos la conocen como las antenas de la 20 de noviembre o las antenas de la Cima, esa carretera que pues todo acapulqueño conoce, la Cima, que te lleva de la parte de la entrada de Acapulco hacia lo que es la costera. Y pues bueno, esas son las antenas que estamos visitando el día de hoy. Y también muchos conocen estas antenas porque una de ellas la adornan en diciembre como un pino de Navidad y por eso también son muy famosas, que creo que este año pasado pues no las adornaron, pero más adelante les voy a explicar por qué no han adornado esta antena como el pino de Navidad muy famoso. Y también, bueno, pasarles un poquito de información lo que fue el huracán Otis. De hecho, ya hemos estado platicando acá con unos ingenieros y nos han contado pues su anécdota, su vivencia de lo que ellos vivieron con este huracán Otis aquí. Porque pues sí hubo una antena que se cayó. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes también de esa antena caída. Así que pues bueno, bandita, para no alargar mucho esta introducción, pues ya saben, si quieren saber un poquito más de información de lo que son estas antenas aquí en el Cerro de los Lirios, pues ya saben, no se pierdan este nuevo videito. Acompáñenme, vamos. A ver, antes de empezar, bandita, a darles la información o platicarles un poquito más de lo que son estas antenas aquí en el Cerro de los Lirios, pues miren, quiero mostrarles el vistón tan chingón que tenemos acá. Miren, guáchenlo. Voy a voltear la cámara para que vean cómo se ve la bahía de Acapulco, pero sí bien perrona, miren. Guachen, miren cómo se ve la bahía. No manchen, se ve bien chingón, Todititititita la bahía se ve. Guachen, allá le voy a dar zoom un poquito. Wow. Miren de esta parte de acá. No manches, se ve bien chingón. Por acá tenemos el cerrito de las Tres Piedras, por allá, miren. Wow, se ve bastante padre. Y del otro lado les voy a mostrar también porque tenemos una vista de la otra parte de Acapulco que se ve bien chingón también. Más adelante se los voy a mostrar las vistas tan chidas. Bueno, y como les comentaba, bandita, yo sé que muchos a lo mejor se pregunten ¿para qué sirven estas antenas aquí en este cerro? Básicamente son unos repetidores que son de radio y televisión. Tenemos aquí unas antenas que son de TV Azteca y Televisa. Fueron construidas en el año de 1994, así que básicamente estas antenas tienen alrededor de 31 años. Entonces imagínense cuánto tiempo ya llevan estas antenas pues aquí repitiendo la señal para que pues el poblado de Acapulco y de Guerrero pues puedan visualizar la tele abierta en sus televisores. Eso también es algo muy importante porque pues esto ayuda a que la gente esté informada pues de noticias, a lo mejor de programas de televisión, etcétera, y también pues de la información y las noticias en las estaciones de radio. Así que vaya que estas antenas, si se lo preguntan, son bastante importantes para, les repito, para los acapulqueños y para todo Guerrero.
Y un dato también bastante importante que a lo mejor muchos se lo pregunten, los que son montañistas como yo, pues bueno, aquí en la cumbre de este cerrito estamos alrededor de 350 metros sobre el nivel del mar y bueno, el mar lo tenemos aquí al ladito de mí, bastante bonita la bahía de Acapulco y pues un dato también importante, por si se lo preguntaban. Pues miren, bandita, hace ratito les di una fecha que fue de 1994, pero esa fue la fecha en la que se levantó la antena de Televisa. La fecha en la que se inauguró este lugar fue el 10 de octubre de 1968 y fue inaugurado por el presidente de esa época, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Y ahí les estoy mostrando una plaquita, pues donde viene y se corrobora esa información que les acabo de dar. Miren, también hay otros datos importantes que les debo de mencionar en lo que a cuanto son las antenas. De que, por ejemplo, cada espacio, o más bien cada color, tiene una medida. Bueno, por ejemplo, esta es la torre de Televisa, tiene una altura de 125 metros, pero por normativa debe de tener 7 espacios o 7 colores, como lo quieran llamar. Entonces, por normativa debe de tener, les repito, 7 colores o dividida en 7 colores. No importa el tamaño, porque por ejemplo, tenemos esta otra antenita más chiquita. Y a ver, miren, vamos a contar los colores. No se alcanza a ver, pero acá empieza rojo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, les repito, no importa el tamaño, sino que por normativa debe de tener esos 7 colores o esas 7 fracciones de colores. Miren, esta es otra más pequeña. Igual no sé si alcancen a apreciar, está aquí, cuenta también con los 7 colores y está bastante pequeñita también. Y pues de igual manera nos comentan que, por ejemplo, todas las antenas deben de tener sus estrobos, deben de tener en la punta pues una luz que parpadea color rojo. Esto para que los helicópteros o avionetas pues no vayan a chocar con ella en la noche. Entonces, bastante importante que estas antenas pues siempre anden al 100 en su funcionamiento. Hace tiempo nos comentan que, por ejemplo, existía la amplitud modulada, que eso era una señal bastante potente, que básicamente, pues podría como, supongamos que, no sé, a lo mejor encontrar un camino y poder sobrepasar más allá de los cerros, porque sí, la señal que existe hoy en día, pues no es tan potente, banda, y simplemente nada más aquí la señal puede llegar a chocar en los cerros y ya no transmitirse o no llegar con buena calidad hacia el otro lado. Entonces vaya que ese dato pues tampoco lo conocía y aquí se los estoy diciendo, su amigo el Johnny Blots, pues para que sepan y lo tengan en cuenta, más que nada para que sepan toda esta información que, les repito, igual yo desconocía. Datos bastante interesantes. A ver, bandita, bueno, atrás de mí tenemos la famosa antena donde se pone, o ponían más bien, el pino de Navidad, tan emblemático y tan famoso aquí en todo Acapulquito. Y pues bueno, muchos se han de preguntar, ¿por qué quitaron el pino? ¿Por qué ya no lo ponen? A lo mejor han de pensar que perdieron ya el espíritu de la Navidad aquí después del huracán Otis. Pero no, miren, déjenme les cuento un poquito, pues para que toda la bandita de Acapulquito sepa por qué quitaron el pinito aquí de esta antena o aquí en el Cerro de los Lirios. Pues bueno, la respuesta es bastante simple y bastante obvia, bandita. El pino lo quitaron no porque ya no crean en la Navidad o hayan perdido el espíritu. Pues bueno, miren, nos acaban de comentar, bueno, nos comentan que el pinito lo quitaron, banda, porque esta torre se enchuecó y por esa razón y para no correr riesgos, pues quitaron toda la estructura de lo que es el pino.
De hecho, como dato también, esta antena la van a quitar, bandita. Nos comentan que ya en un par de semanas o meses ya la van a empezar a quitar. Empiezan obviamente desde arriba para abajo a desmontarla. Pero no se pongan tristes porque van a poner una antena nueva, más reforzada. Y pues nos dieron la buena noticia de que sí, van a volver a poner el pino de Navidad, bandita, aquí en el Cerro de los Lirios, en las antenas repetidoras de este lugar. Así que no estén tristes, pronto en unos meses vamos a tener nuevamente el famosísimo pino de Navidad de la cima. Incluso, bueno, yo creo que ustedes no lo notan en la cámara, pero aquí en persona y físicamente sí se ve un poquitín inclinada la antena. Entonces, les repito, esa es la razón por la cual quitaron la estructura del pino. Como les comenté en un principio, aquí se vivió bastante feo lo que fue el huracán Otis. Y aquí les traigo, miren, una muestra pues, de la fuerza y la potencia de ese huracán. Watchen, aquí hay un pedazo de estructura de una de las antenas aquí caída. Watchen, banda, y obviamente pues ya está cortada, ya la cortaron, pero nada más imagínense la magnitud y la fuerza de lo que fue este huracán. Y bueno, ahorita nos acaban de informar que esta era antena de TV Azteca. No manchen. Y por acá pues también podemos ver más evidencia de la fuerza de este huracán. Miren esos postes ahí caídos. No inventen. No manches, sí está muy cabrón, ¿eh? Estuvo muy gacho las personas que vivieron aquí este huracán. Aquí tenemos más estragos de lo que fue el huracán Otis. Otra antena que se cayó. Miren. No manchen. Imagínate estar aquí y vivir todo esto. No, hombre. Seguramente fue un trauma bastante grande. Y nos dicen que esta antena, o sea, no nada más terminó aquí, que llegaba casi hasta donde está el auto rojo de ahí. Que llegaba casi hasta donde está el auto de ahí. Es lo que abarcó, pues, el derrumbe de esta antena. No manches. Qué gacho, ¿eh? Y acá también, miren, más estragos del huracán Otis, como estos postes, pues, se dieron ante el aire tan garrafal del huracán Otis. No inventen. Parece como si, no sé, como si hubiesen sido de madera y se quebraron simplemente. Pero en realidad pues son de concreto, no inventen. Imagínense la fuerza que tenía el viento, ¿eh? Y miren, banda, ahora les quiero mostrar la vista que tenemos del otro lado. Dijera mi mamá, el Acapulco que pues nadie conoce. Es lo chido de este cerrito, el Cerro de los Lirios, que de un lado tienes la bahía y del otro lado tienes la otra parte de Acapulco. Miren, guachen, tienes una vista súper chingona, miren. Guáchense el vistón que tenemos del otro lado de este Cerrito de los Lirios. Miren, le voy a dar zoom para que vean, para que guachen. Por ejemplo, ahí tenemos el Boulevard Vicente Guerrero. Ahí está, pues, el puente desnivel, ese que está ahí. Por allá está la Electra de la poderosísima Zapata. Y, no, hombre, ¿eh? Ahí está la entrada del Maxitúnel, de hecho. Es esa de ahí. Por acá, por este lado, tenemos el reclusorio. No, hombre, ¿eh? Qué vistones tan chidas tenemos desde este Cerro de los Lirios. Guáchense por acá los cerritos que están en esa parte. Parque Nacional El Veladero. Ah, de hecho allá está la Piedra Picuda. Miren, le voy a dar zoom para que guachen. Esa piedra que sobresale es la Piedra Picuda, que tenemos un videíto. Por ahí se los voy a estar dejando. Acá arribita para que lo guachen. Y no, hombre, soy súper alucinado con las vistas que tenemos acá. No, hombre, fue un video, creo yo, bastante completo, ¿eh? Miren, vistas, bastante información de lo que son estas antenas. Así que vaya, espero que les esté agradando. Y pues bueno, como siempre, bandita, si les está gustando este videito, ya saben, no olviden dejar su like, algún comentario si ustedes ya vinieron a visitar estas antenas, si ya conocían o conocen este Cerro de los Lirios.
anótenlo en la caja de los comentarios. Y también, si son nuevos visitando aquí el canal de Johnny Vlogs, ya saben, no olviden suscribirse y activar la campanita. Continuemos. Miren, banda, también como dato, todas esas cositas que parecieran unos tambores, se me figura un bombo de batería. Bueno, todas esas cosas redonditas y incluso esas antenas de ahí arriba son los repetidores que, pues, como su nombre lo indica, pues van repitiendo la señal. Y por acá, miren, esa antena es de megacable, me parece, nos comentan. Y de igual manera, miren, tienen repetidores y apuntando hacia, pues, varias partes, ¿no? Apuntando de diferente manera hacia diferentes direcciones para que, pues, la señal sea más amplia y puedan abarcar, pues, más. Y pues bueno, bandita, hasta aquí vamos a dejar este pequeño y breve videíto informativo, yo creo que bastante informativo, sobre lo que son estas antenas aquí en el Cerro de la Cima o pues en el Cerro de los Lirios aquí en Acapulquito. Pues yo sé que me faltó bastantísima información, ¿no? De comunicarles a ustedes, la verdad, pues bueno, traté pues de explicarles un poquito más breve pues de lo que son estas antenas aquí en el cerrito. Si me hizo falta pues más información, ya saben, pueden anotarlo ahí en la caja de los comentarios. Ya saben que, bueno, el conocimiento es poder y pues me gustaría también a mí pues aprender más. Si tienen algún dato, alguna anécdota que ustedes hayan experimentado aquí, si ya han venido, si ya las conocían, les repito, anótenlo en la caja de los comentarios. La verdad me voy bastante contento de haber podido pues, subir a este lugar. La verdad, tengo prácticamente toda mi vida viviendo en Acapulco y miren, jamás había subido aquí a este cerrito, ni había visto las antenas de tan cerca y pues miren, el día de hoy se nos concedió y la verdad estoy bastante contento. Espero que ustedes también hayan aprendido algo nuevo y pues bueno, ya saben, espero su apoyo en este video. No olviden dejar su like. Si son nuevos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videitos y aventuras. Así que pues nada, bandita, sin más que agregar, yo soy su amigo el Johnny Vlogs y nos vemos en un próximo videito. Cuídense mucho, bye. Bye, bandita. Tío, se me subió una araña. Se me subió una araña. ¿Una araña? ¿A dónde? No, güey. Era una hormiga, güey. No, una araña. Una hormiga. Ahí está, mira.